vamos a hablar de la máxima expresión que podemos alcanzar cuando logramos esa armonización y ese equilibrio de cada uno de los elementos que hemos ido explorando y conociendo a lo largo de esta sección y esta colección de En Corto, desde mi perspectiva, Espacio Vital. Quédate, te va a ser de gran utilidad. Vamos a hablar de esta expresión máxima que podemos alcanzar como seres humanos, como personas sexuadas, como personas pensantes, inteligentes, dentro de nuestro contexto, con una libertad, con la voluntad, con esa expresión máxima que nosotros podemos tener desde nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra libertad, pero también desde la fe, la esperanza y la caridad. Esta última dimensión, que es la dimensión espiritual, viene a darle ese contexto y ese sustento dentro de lo que es el eje fundamental, que es la dignidad humana. Te invito a que te quedes. Mi nombre es Lady Lugo Martín y bienvenidos a mi canal, donde van a encontrar formas y contenidos para su desarrollo y crecimiento espiritual. Hoy vamos a hablar acerca de esta expresión máxima que surge desde el anhelo más profundo del ser humano. Y este anhelo tan profundo es el amor, el poder nosotros expresar este amor que nosotros sentimos desde nuestra naturaleza y de nuestra esencia. Desde mi perspectiva, Espacio Vital se compone dentro del contexto del amor. El amor, como anteriormente ya lo hemos tocado, ya lo hemos visto en otro video, el amor tiene también sus fases y tiene también los niveles que tenemos que trabajar recordemos que dentro de estos planos o niveles siempre vamos a tocar el plano corporal, psíquico, emocional y el espiritual. Es muy importante que nosotros tengamos en claro estos tres planos que siempre vamos a trabajar dentro de estas dimensiones. Ahorita estamos en la dimensión espiritual y por eso estamos tocando temas muy importantes que tienen que ver con nuestro sistema de creencias, cómo lo podemos armonizar, qué es lo que nosotros necesitamos dentro de esta fe, dentro de esta esperanza y dentro de lo que hoy vamos a hablar, que es el amor. El amor tiene una máxima expresión que es la caridad. Y de la caridad vamos a encontrar también que hay niveles y que también dentro de este contexto no solamente viene a integrar, sino que también viene a ser nuestra máxima expresión, el poder alcanzar este anhelo de poder ser nosotros mismos dentro de este contexto. El primer plano, recordemos que es el plano corporal. Cuando nosotros encontramos algo de bueno, siempre este primer contacto va a ser corporal. Por lo tanto, por ejemplo, cuando nosotros nos enamoramos de algo o de alguien, es cuando tenemos esa sensación de la emoción, de la química, del contacto, de la primera establecer esta conexión, ya sea con el objeto, ya sea con la persona, porque muchas veces nos enamoramos, por ejemplo, muchas veces de un vehículo, de una casa, de un lugar, ¿no? de alguna ciudad o de algún lugar que nosotros conocimos, en algún paisaje, alguna obra de arte, alguna interpretación, música, composición, alguna escultura. O sea, nosotros podemos tener esa conexión y sentir esto, y también podemos sentir esa emoción cuando nosotros estamos frente a ese objeto de esta conexión. Y cuando es con una persona, pues por eso es que decimos que sentimos mariposas en el estómago, porque estamos experimentando las sensaciones que tiene esta conexión emocional con esta persona, o la conexión química que nosotros le llamamos, que es el primer plano del enamoramiento. Esto que nos despierta, esto que nos mueve, esa persona cuando la vemos se nos acelera el corazón. Las sensaciones que nosotros podemos tener corporales son muy diversas. Y este es el primer plano nada más, que es el plano prácticamente corporal. Pero también entra aquí el psíquico emocional, y este es uno de los fundamentos dentro del desarrollo, porque desde las relaciones, porque nosotros podemos tener la química, es decir, nos cae bien y todo lo demás, pero
Cuando nosotros llegamos a la conexión emocional o a un punto en que nosotros tenemos que conectar emocionalmente con la persona, muchas veces no ocurre o no se da, porque en alguna de las dos partes siempre existe a veces esa barrera o no hay la disposición o la apertura para que exista esto, ¿no? Entonces, aunque pudiera haber una conexión química, muchas veces no pasamos al siguiente plano, nos quedamos siempre en este primero, ¿no? Y ahí se puede dar muchas cosas como son el flirteo, el coqueteo, hablando ya de relaciones sentimentales, ¿no? Pero cuando ya nosotros pasamos al segundo nivel, que es prácticamente el poder entrar, ya conectar con la persona emocionalmente, por ejemplo ahora en tiempos de pandemia, ahora que estamos en casa mucho tiempo, en aislamiento y tenemos que aprender a convivir con cada uno de los elementos que conforman nuestra familia, no es nada fácil. Porque muchas veces tenemos el primer plano, es decir, jugamos con la parte corporal, porque puede ser que yo convivo con mi papá, con mi mamá, pero por ejemplo, cuando ya tenemos que entrar a hablar de algo más personal, algo más íntimo, algo más que tenga que ver para que yo me abra y me puedan conocer, para que yo pueda tener esa apertura, esa disposición, abrir las puertas de mi corazón, de mis emociones, de mis sentimientos y poderlos expresar con mi mamá, con mis hermanos, no es una tarea tan fácil o es algo que se dé de una manera espontánea, sino que también se tiene que trabajar eso de una manera muy consciente y muy en apertura. Ocurre que entonces, te decía, nos quedamos en este primer nivel. ¿Por qué? Porque estamos jugando unos papeles o unos roles. Dentro de estos roles nosotros ya tenemos establecido los límites y cuando el cuerpo entonces empieza a sentir una sensación de peligro o de miedo o de cierta sensación que no está dentro de esos límites que hemos establecido, que yo como rol, como esposa o como hija, yo pueda tener, estoy muy cómoda y de ahí no me muevo. Pero cuando tengo yo que brincar al siguiente nivel, que es la parte emocional, que yo pueda expresar mi enojo a lo mejor o mi descontento de alguna manera, no es tan fácil. Entonces ocurre que la persona se bloquea y ya no puede de esta manera entrar en un contacto más integrado tanto como con uno mismo como con las demás personas. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta estos elementos, porque podemos nosotros distinguirlo en qué momento estamos o en qué plano estamos nosotros moviéndonos y de alguna manera promovernos a nosotros mismos y buscar el llegar al siguiente nivel, que es el nivel emocional, el poder decir las cosas, saber decir las cosas dentro de un contexto de mucha caridad, de amor, sin buscar agredir al otro, sin lastimar a la otra persona, es desde lo que tú estás sintiendo, desde lo que tú estás viendo, desde lo que estás experimentando, y no echarle la culpa o echarle como si fuera una responsabilidad de la otra persona que puede estar frente a ti, porque entonces ahí es donde empieza la cerrazón de ambas partes y se llega a un conflicto que muchas veces termina en violencia. Y cuando hablamos de conflicto no siempre necesariamente tiene que terminar en violencia, sino que muchas veces este conflicto lo que viene a hacer es eso, como les decía a ustedes, porque ya está exigiendo una apertura, está exigiendo otro tipo de acción, el cual si yo no estoy en la apertura ni en la disposición, entonces empieza a generarse un conflicto para empezar dentro de mi interior y que yo voy de alguna manera a sacar con la violencia y de una manera no apropiada. Entonces empiezo a lastimar a las personas y yo voy a recibir también de alguna manera ese maltrato, esa violencia, esa situación que entonces ya no se convirtió en un conflicto de violencia y agresivo y en vez de ser un momento de crisis o crítico para crecer y para integrarnos mejor como seres humanos, como familia, como humanidad, lejos de eso nos desintegra más, nos lleva cada uno a su esquina y ya entonces se convierte realmente en una pelea, ya sin buscar una negociación, sin llegar a un diálogo real,
sin llegar a una vinculación y a una conexión emocional. Así es como nosotros podemos apreciar dentro de estos niveles. Y entonces la caridad, por eso decimos que el amor siempre va a surgir desde nosotros mismos. El amor, para empezar, tiene que ser desde nosotros mismos, porque si el amor está desde nosotros, desde nuestra integración, desde ese amarnos a nosotros mismos, valorarnos, validarnos como seres humanos, de que yo tengo derecho y de que es algo natural que yo pueda sentir descontento o hasta cierta apatía, que yo tenga momentos de espacio, de no querer mover ni un dedo, aunque, por ejemplo, alguien de la familia requiera un apoyo o requiera una ayuda, el saber y el poder decir no en algún momento, no es que te haga una persona mala o que te haga una persona egoísta. Entonces hay que saber diferenciar. Por eso es importante conocer todos los elementos, porque muchas veces ocurre que no conocemos todos los elementos y llegamos a ese punto entonces sí de un egoísmo y de una cerrazón, porque no conocemos los elementos, no sabemos, no estamos interpretando de una manera correcta lo que está ocurriendo tanto en el interior como en el exterior. Y por lo tanto la respuesta que nosotros damos es solamente el reflejo de lo que nosotros estamos percibiendo. Por eso el cristal con que nosotros miramos las cosas es importante. Desde ahí vamos conociendo los elementos que se van componiendo dentro de tu espacio vital. Por eso te invito a que puedas revisar todo el material que hemos estado haciendo de esta colección de En Corto, porque te va a ayudar a conocer un poco más ese tu espacio vital, cómo se conforma, cómo funciona de alguna manera. Ha sido algo en corto porque, bueno, si no nos llevaría muchísimo tiempo, pero dentro de estas secciones vas a poder encontrar información muy relevante, muy importante y sobre todo que te permita conectar con esta última parte que es la dimensión espiritual. La dimensión espiritual es algo muy hermoso, pero es de mucha experiencia, es de mucha, que nosotros podamos realmente experimentar esta parte espiritual, porque si nosotros no la experimentamos, pues no vamos a poderlo, no vamos a lograr realmente esta armonización que estamos buscando. Y por último vamos a ver que esta caridad es la expresión máxima de nuestra esencia y de nuestra naturaleza. El amor, como decíamos, tiene niveles. Cuando alcanzamos entonces esta misericordia, estamos entrando en el plano trascendental y en este plano espiritual que muchas veces anhelamos, pero que no sabemos cómo llegar a él o que no sabemos en realidad su significado. Muchas veces hemos escuchado que la religión solamente lo que busca es inhibirnos o de alguna manera limitar nuestra libertad, y muchas veces tenemos otras ideas también de lo que es el contenido y las formas de las religiones. Es desde aquí, desde la dimensión espiritual, que nosotros vamos a encontrar el verdadero sentido a nuestra vida y nuestra existencia. Por eso el amor, dentro de la expresión máxima que es la caridad, no solamente viene a ser una experiencia espiritual muy individual y que solamente se queda en el plano individual y que es, como podríamos confundirlo o autoengañarnos con la propuesta del positivismo. El positivismo es todo lo bonito que yo puedo sentir, pero dentro de la dimensión espiritual también vamos a encontrar cosas desagradables porque tienen una exigencia para crecer y para seguir desarrollándonos. Cuando nosotros estamos muy cómodos y solamente buscamos el placer y buscamos solamente el figurar y entonces estamos en un plano muy humano, muy material. Por eso las religiones hay que profundizarlas y conocerlas, no solamente con lo que escuchamos de diferentes fuentes, sino que realmente ir a la fuente y buscar realmente. Por ejemplo, la religión hindú tiene su propia forma de conducir a los que son creyentes de ese sistema, así como la religión católica, buscar a las personas indicadas, tener un director espiritual. El director espiritual lo que te va a facilitar es que te va a ayudar a identificar desde ese autoconocimiento y desde la perspectiva de mi espacio vital, vas a poder encontrar todos los elementos
para que tu director espiritual te pueda acompañar en este crecimiento, porque entonces tú vas a poder identificar lo que necesitas trabajar desde el plano corporal, desde el plano mental y desde el plano espiritual. Porque a veces vamos y buscamos el apoyo de una persona profesional y comentamos otras cosas que a lo mejor no tenga que ver dentro de su especialidad de la persona. Entonces, cuando vamos y hablamos con alguien que es nuestro director espiritual, nos va a ayudar a vencer todos esos obstáculos, esos limitantes que nos impiden crecer espiritualmente dentro de la dimensión de la fe, dentro de la dimensión del sistema, de la religión en la cual tú estás incluido, a la cual tú perteneces. Entonces, esto muchas veces lo confundimos y nos autoengañamos y creemos que el positivismo es una forma o una experiencia espiritual, pero en realidad no lo es. Es solamente una forma de pensar. Estamos en el plano realmente psicológico, emocional. Pero muchas veces no pisamos ni siquiera la puerta de la dimensión espiritual. Nos quedamos en el plano muy humano, muy material, muy psicológico, muy de conocimiento, pero no entramos en la dimensión espiritual. Por eso es que podemos encontrar que dentro de las religiones existen que el placer es bueno, ¿verdad? No quiere decir que nosotros no estemos llamados a sentir y a experimentar, pero hay límites. ¿Por qué? Porque el ser humano está llamado, tiene un anhelo más profundo, a un querer mucho más profundo, esa trascendencia. Por eso las religiones tienen su sentido a lo largo de toda la historia. No es algo inventado como a lo mejor has escuchado. A mí me ha tocado escuchar lo que dicen, bueno, las religiones se inventaron para manejar o para manipular a las personas. En realidad no es así. Si fuera así, pues muchas de las cosas que han experimentado muchas personas serían un engaño, sería una mentira, pero en realidad es algo real y es algo auténtico, porque ellos logran alcanzar esta armonía, esta dimensión espiritual, el poder entrar, el poder contactar realmente desde el plano espiritual, tiene sus verdaderas ventajas, porque te ayuda no solamente a un renunciamiento, porque como a un renunciamiento que implica el sufrimiento y el dolor. Y por eso la religión católica nos asegura que el sufrimiento y el dolor es algo que nos ayuda a redimirnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al momento en que tú renuncias a algo que tú puedes renunciar desde un plano material o de conocimiento psíquico, emocional, eso le da otro sentido a tu vida. Abres esa caparazón que te está limitando y que te está frenando y puedes acceder a otra capacidad que tú mismo a veces te estás negando por miedo o por ignorancia. Por eso es importante acercarnos a las personas indicadas cuando queremos crecer en el aspecto o la dimensión espiritual. Muchas veces no buscamos a la persona adecuada porque no sabemos en qué plano estamos y qué es lo que necesitamos nosotros trabajar. Es muy doloroso a veces escuchar el testimonio de personas que han acudido a un tipo de especialista y lo que necesitaban era otro tipo de atención, era otro tipo de acompañamiento, otro tipo de asesoría. Entonces yo te invito a que revises nuevamente la colección en mi espacio vital para que tú puedas identificar en qué plano te encuentras trabajando, cuáles son los elementos que tú necesitas o aquello que tú posees y que a lo mejor no has querido tomarlo o amarlo porque aprendiste que no lo deberías de amar o porque no o se te fue negado en algún momento. Son muchas las cosas que podemos nosotros encontrar cuando vamos nosotros profundizando en estos aspectos de tu espacio vital. Te invito a que continúes con tu proceso. Estoy en la mejor disposición para atenderte, para acompañarte. Espero también tus dudas y tus comentarios. También te invito a que compartas esta información
que es muy importante para el desarrollo humano y para alcanzar ese mundo mejor que nosotros queremos, esta humanidad, que seamos realmente hermanos. Solamente la vamos a alcanzar si logramos esa armonización y este equilibrio desde mi perspectiva espacio vital. Pues mucho gusto. Con este video cerramos la colección desde mi perspectiva espacio vital en corto, y vamos a tener la siguiente colección. Espero encontrarte, para mí será un gusto, y ahora te envío un abrazo, los mejores deseos, y pues que estés bien con tu familia dentro de esta pandemia y esta nueva normalidad, que bueno, que nos viene a exigir no solamente mayor conocimiento, sino mayor habilidades y un mejor equilibrio, una mejor armonización, porque no solamente está afectándonos de la convivencia económica, laboralmente, sino también dentro de la familia. He tenido consultas donde te expresan que hay momentos en que la familia está en momentos críticos o en momentos de conflicto, pero estos momentos críticos y de conflicto, tomémoslo de una manera como el mejor regalo que Dios nos puede dar para crecer, para expandirnos y para sobre todo alcanzar esa expresión máxima que es el amor. El amor, la caridad ya es en el plano, recordemos, de ese dar y recibir como hermanos, como familia, como hijos de un mismo Padre, como hermanos de una misma familia, y sobre todo dejarnos tocar por ese Dios que nos ama.